En más de una ocasión he explicado que el transexualismo es una realidad muy compleja y que fuera de la enorme presión ideológica que la ideología de género pone sobre la aceptación de cualquier tipo de transición sexual, la tendencia a la disforia de género, es decir, personas que siendo varones sienten que deberían ser mujeres o viceversa, es un problema real que no se conoce suficientemente, no se entiende suficientemente. Y la enseñanza de la Iglesia no ignora esa dificultad, pero sigue siendo muy clara. Un hombre va a seguir siendo hombre, haga lo que haga, y una mujer va a seguir siendo mujer, haga lo que haga. Y esto no es una cuestión simplemente dogmática o religiosa, lo es también, porque sabemos cuál es la perspectiva católica respecto de la creación del hombre y de la mujer, pero es también científica. Es decir, pase lo que pase, sea cual sea el tratamiento hormonal o incluso quirúrgico, o sea, de cirugía plástica, hasta extremos inimaginables, que no quiero mencionar acá, porque algunos son bastante chocantes, pero es digamos, sorprendente lo que se puede hacer con combinación, digamos, de una parte química, si quieren, u hormonal, y una parte quirúrgica, creación de senos o extirpación de senos, por ejemplo, y hasta el punto que una persona sea completamente irreconocible. Sin embargo, los cromosomas de esa persona van a seguir siendo los mismos de cuando nació. No fue el sexo no fue asignado al nacer, como dice la ideología de género. Ellos quieren que cuando se ponga hombre o mujer, cuando un bebé nace, se diga sexo asignado al nacer. No ha sido asignado por nadie, no ha sido asignado por los médicos, ha sido reconocido por los médicos. Este es XY y en consecuencia es varón, y este es cromosoma XX y en consecuencia es mujer. Y esto lo digo como introducción a una situación bastante penosa. En Estados Unidos hay una diócesis que es la diócesis de Lexington, en el estado de Kentucky, ¿no? Y donde hay un obispo, el obispo John Stowe, Stowe, que ha hecho todo lo posible por ceder a la ideología de género, y es un campeón del progresismo católico, porque los grandes proyectos de su diócesis, que incluye una parte de Estados Unidos que es relativamente pobre, digamos, es pobre comparativamente con el resto de Estados Unidos, tiene mucha zona rural, es bastante evangélico, la población católica es básicamente inmigrante y no tiene ningún interés en estos temas ideológicos, pero el obispo Stowe ha creado todos estos sitios de parroquias que dan la bienvenida, digamos, a la comunidad LGBT, cuando la comunidad, en primer lugar, no es significativa, es un estado, digamos, rural, bastante conservador, pero básicamente se trata de hacer propaganda, de convertir esto en una propaganda ideológica, y una de las fuentes de ingreso del estado de Kentucky es la exploración minera, específicamente de carbón. Y como saben ustedes, el ecologismo pues es extremadamente crítico del uso del carbón, porque por la polución que tiene, por el efecto del efecto del CO2, etc. Entonces, gran anuncio de la diócesis en Pascua, la diócesis de Lexington, Kentucky, va a desasociarse de cualquier forma de inversión, o sea, los fondos que tiene una diócesis normalmente se invierten siguiendo obviamente los principios católicos y unas normas específicas del episcopado norteamericano para que el dinero de los fieles, que es, digamos, preservado para que gane intereses y pueda sostener las actividades pastorales de la diócesis, sea invertido de manera absolutamente ética y consistente con los principios católicos, ¿no? No se invierten en empresas de armas, de
de cualquier forma de armamentos, de farmacéuticas que producen productos en base a tejido fetal, o sea, de bebés no nacidos, o que producen anticonceptivos o abortivos, etc. Y a esa lista, Monseñor Stowe ha agregado nada que tenga que ver con energía que sea de origen fósil, que es, digamos, la fuerte fuente de ingreso muy importante del estado, ¿no? Del estado de Kentucky. Y eso está bien, no tiene nada de malo, es un principio, pero que esa sea la gran prioridad pastoral, el gran anuncio pastoral, en una diócesis que tiene problemas para recibir vocaciones, que está muy baja en vocaciones, que tiene muchas dificultades para atender pastoralmente, especialmente a los inmigrantes hispanos, que estos sean los grandes anuncios es penoso, ¿no? Pero el último anuncio reciente tiene que ver que antes de Pentecostés, una mujer que parece un hombre, 100% un hombre, que es transexual, y que ahora se llama el hermano Christian Matson, y digamos, cualquiera que lo ve jamás diría que es una mujer, pero es, digamos, genéticamente es una mujer. Es una persona ya calva, mayor, pasa los 40, muy robusta y con una barba crecida, y todo esto producto, digamos, del tratamiento genético que ha estado recibiendo. Y por este tratamiento tiene esta apariencia masculina. Ahora, como he dicho en otras ocasiones cuando he abordado este tema complejo, yo conozco personas que son transexuales y conozco en realidad, conozco varias personas, pero conozco 2 personas que trabajan activamente en la iglesia y he explicado la situación de una de estas personas más de una vez. Una persona es alguien que, digamos, físicamente parece una mujer pero es varón, y otra persona que es lo contrario. Estas personas, después de esta transición, tuvieron una conversión seria de regreso a la fe. Y estas personas que piensan vivir una vida casta, célibe, que viven una vida ya de años, porque los conozco de hace tiempo, a uno de ellos lo conozco desde hace tiempo, trabaja enseñando catequesis y sobre todo la iniciación cristiana para adultos, o sea, enseñando la fe. Y para propósito, para efectos completamente externos, las personas ven una mujer, en el caso del que es varón, pero que ha pasado por el tratamiento hormonal y quirúrgico, ven una mujer con unas características muy específicas. Primero, se viste muy modestamente. Segundo, deja en claro que es una persona que ha consagrado su vida a Dios y que no tiene ningún interés romántico. Y tercero, que lo más importante de su vida es servir a la iglesia. Tiene un trabajo donde se gana la vida, es un trabajo normal, pero buena parte de su tiempo lo dedica a la iglesia. Con la otra persona que, digamos, ha transicionado para parecer varón, es exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la característica de estas 2 personas? Y estoy seguro que de muchos más. Es que estas personas no tienen ningún interés en convertir su situación en un tema ideológico. Pero el problema es que el obispo Stowe sí ha querido convertir esto en una cuestión ideológica. Y esta persona, esta mujer que se presenta como varón, el obispo Stowe anunció justo después de Pentecostés lo siguiente: el domingo de Pentecostés, el hermano Christian Matson ha profesado como un eremita en la diócesis de Lexington y ha hecho público que es una persona transgénero. El hermano Christian ha buscado vivir una vida consagrada a Jesucristo en la iglesia, viviendo los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Él ha sido consistentemente acompañado por un director espiritual competente y ha seguido una formación en la tradición benedictina. No está buscando ser ordenado, pero ha profesado una
regla de vida que le permite a él, al mismo tiempo que sostenerse financieramente siguiendo su trabajo en el mundo de las artes, y vivir al mismo tiempo una vida privada de contemplación. El obispo John Stowe, OFM conventual, es franciscano conventual, aceptó su profesión, agradece al hermano Christian por su testimonio de discipulado, integridad y oración contemplativa por la iglesia. ¿Cuál es la necesidad de hacer propaganda de que es una persona transgénero? ¿Cuál es la necesidad? Puramente ideológica. ¿Por qué estas otras personas de las que ustedes les hablan, nadie sabe eso? Y lo que es más triste es que esta dama con total apariencia masculina, Christiane Matson, que se llama ahora Christiane Matson, publicó un artículo desafiante en un medio progresista que se llama Religious News Service, diciendo: yo soy transgénero y tienen que aceptarlo, ¿no? O sea, en la expresión en inglés, deal with it, o sea, es tu problema, no es mío, acéptame. Yo también puedo decir: yo soy Alejandro Bermúdez, acéptame. Cualquier persona puede decir eso. Y aquí no estoy discrepando simplemente con un obispo. Aquí el obispo está discrepando con las últimas enseñanzas de la Iglesia Católica en el documento Dignitas Infinita, que tiene un poco más de un mes, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que habla de los desafíos del mundo actual, de la cultura actual, y habla precisamente del transgenderismo y dice cómo una persona no puede decidir y manipular cuál es su situación. Entonces, ¿cuál es la necesidad en la vocación de alguien que ha decidido ser eremita? El eremita significa que vive solo, reza solo y se dedica exclusivamente a la oración. E incluso en el sentido estricto del eremita, si el eremita tiene un trabajo, ese trabajo debería ser en su yermo, o sea, en el lugar donde vive, no saliendo a la calle, pero ese no es el caso. Entonces es un eremita moderno, y esta persona, que se llama Christiane Matson, Dios lo bendiga y Dios le conceda el don de la santidad, y en ese proceso de santidad entienda que el hecho de ser transgénero no tendría por qué ser parte de este discurso, tratando de crear, entre comillas, una aceptación, y en el caso erróneo de este comunicado de la diócesis de Lexington, que utilice el género masculino para referirse para alguien que es mujer. Eso claramente el documento del dicasterio dice que está mal, ¿no? Pero son signos de los tiempos, y es penoso que un obispo se preste a este juego y que además utilice la fiesta de Pentecostés para hacer propaganda de ideología de género. Pero es importante que sepamos que esto no era necesario, y no era necesario por los ejemplos que he puesto de personas extremadamente virtuosas que, teniendo disforia de género, nunca la han convertido en una bandera de batalla, y que viven una vida cristiana ejemplar y que perfectamente pueden llegar a la santidad. Y es mucho más triste todavía que un obispo se preste a esta propaganda. Para los que hemos seguido a Monseñor Stowe no es sorpresa, pero esperemos que en algún momento se le llame la atención. Que tengas un buen día.